El cine está en constante evolución y en constante cambio. Al final es una industria que va de la mano de la tecnología, y en estos últimos años la tecnología ha avanzado tantísimo que el cine se ha visto obligado a cambiar y evolucionar a lo largo de estos últimos años. Lo que pasa es que han sido pasos agigantados realmente. En un par de décadas, desde el año 2000 más o menos, se ha avanzado más que en el resto de todas las décadas de cine que ha habido a lo largo de los años. Y es que realmente da la sensación que cada año se va a estrenar una película que va a revolucionar todo y que va a cambiarlo todo. Y quizá uno de los puntos más importantes o uno de los cambios más notables sobre todo se ha visto en el apartado más artístico. A nivel de originalidad y de creatividad, las salas de cine pues se han visto protagonizadas principalmente pues por remakes, por reboots, por secuelas, en general películas que ya están dentro de un universo, dentro de una franquicia, y por lo tanto nada realmente original o nada realmente nuevo y rompedor como en otras épocas. Y es que vamos a ser sinceros, realmente las grandes productoras, las megaproductoras como podrían ser pues Disney, Warner y muchísimas otras, han visto que realmente lo que funciona y lo que les da dinero es crear estas secuelas, estos remakes, algo que la gente ya conozca y algo que quiera ir a ver al cine porque ya lo conoce. Entonces no les sale 100% rentable crear una idea completamente original. Sí que es verdad que a veces se arriesgan, pero por lo general siempre pues mantienen ese punto de seguridad a partir de estas películas con personajes ya existentes y con tramas ya existentes. Obviamente hay productoras como por ejemplo A24, de la que ya he hablado un par de veces, que su idea es todo lo contrario, aportar originalidad, aportar creatividad. Es probablemente la productora que más directores nuevos o más directoras nuevas y guionistas ha aportado al cine. Siempre está arriesgándose y tiene muchísimos fracasos, pero es que los éxitos son mucho más queridos y mucho más aclamados por la gente. Otro punto importante a mencionar es la aparición de las plataformas digitales, como por ejemplo Netflix, HBO e incluso empresas como Apple, que lo único que han hecho a lo largo de los años es presentar pues teléfonos, ordenadores, auriculares y tecnología en general, y ahora está empezando a producir sus propias series, sus propias películas, a contratar a directores y a directoras como por ejemplo Sofía Coppola, y se está viendo en cierta manera obligado a producir este tipo de películas. Estas plataformas básicamente han hecho que el cine se consuma de una manera completamente diferente. Antes simplemente era o ir al cine o alquilar la película en DVD o VHS o lo que hubiera en ese momento, y ahora actualmente la podemos ver en el cine, la podemos ver en DVD, Blu-ray o cualquiera de este estilo de formato físico, la podemos ver en el móvil, en el iPad, en el ordenador, en un proyector en nuestra propia casa. Hay muchísimas maneras de poder consumir el cine. Y es que simplemente con conexión a internet o incluso sin conexión a internet, si la plataforma te permite descargar el archivo, puedes disfrutar de cualquier película en cualquier lugar. Puedes estar de viaje en la otra punta del mundo y estar viendo el último episodio de Stranger Things. What streaming means and how that's going to define a new form of cinema, I'm not sure. I think it's not just an evolving of cinema, but it's a revolution. Otro punto muy importante en este último año ha sido obviamente la pandemia. La pandemia ha afectado muchísimo a los cines físicos, ya que no ha permitido que la gente pudiera ir a ver las películas al cine, y por lo tanto la economía de los propios cines y de las empresas detrás de los cines ha bajado muchísimo. Y por otro lado, empresas como Netflix han subido muchísimo, ya que la gente se veía obligada en ese sentido a ver películas desde casa y desde una plataforma. Incluso productoras que se arriesgaron a sacar una película en plena pandemia, como fue el caso de Warner con Tenet, se vio que los números de Tenet no fueron los esperados o no fueron tan buenos como se esperaban, y por lo tanto intentaron llegar a una solución, la cual fue que todas las películas que se estrenaran en 2021 se estrenarían de manera simultánea en el cine y en la plataforma de HBO Max, de la cual Warner pues es propietaria. Esto enfadó a muchísima gente dentro de la industria, por ejemplo el director Denis Villeneuve, que tiene la película de Dune bajo la productora de Warner, y se dijo que se iba a estrenar a la vez en HBO Max, algo que no gustó para nada, ya que, como el propio director indica, es una película que hay que disfrutarla en el cine, que hay que ir a verla en la pantalla grande, con la mejor calidad de sonido y calidad de imagen que haya. Y luego otros directores como por ejemplo Christopher Nolan pues rompieron la relación que tenían con Warner de hacía ya más de 10 años. Y en medio de todo esto pues Martin Scorsese también puso un poquito de leña en el fuego, avivó un poquito más el fuego que
que había dentro de la industria, refiriéndose a que el cine estaba muriendo, o el cine que conocemos actualmente estaba muriendo, que las películas de superhéroes y las películas de Marvel eran atracciones dentro de un parque de atracciones y que no representaba un cine como tal. Así que antes vamos a ver punto por punto a qué se refiere Martin Scorsese y si realmente tiene razón o simplemente pues está diciendo cosas que no son verdad. Pues bien, Scorsese no es alguien con poca experiencia, de hecho lleva ya más de 40 años haciendo películas, tiene más de 20 películas estrenadas, de las cuales bastantes han sido aclamadas por parte de la crítica y del público, como podrían ser por ejemplo El Irlandés, El Rey de la Comedia, Taxi Driver, El Lobo de Wall Street y muchísimas más. Y tampoco es una persona que le haya dado la espalda a la evolución del cine, todo lo contrario, en sus últimas películas ha ido aprovechando muchísimo más la tecnología que se le ha concedido, como podría ser, por ejemplo, cámaras completamente digitales, por ejemplo, el uso de CGI, el rejuvenecimiento facial que vimos en El Irlandés a través de inteligencia artificial e incluso estrenar una película para la plataforma de Netflix. Pero aquí el conflicto surge con los comentarios que hizo Scorsese sobre el cine de superhéroes. Antes de todo es importante entender que qué es el cine, cuál es la definición de cine como tal, ya que para algunas personas el cine puede ser algo muy amplio y para otras personas puede ser algo muy concreto que sea completamente diferente a esa primera definición. Y es que realmente el cine no es simplemente coger e ir a ver una película al cine y ya está. Desde mi punto de vista creo que es algo mucho más amplio. Creo que es un estilo, una forma de arte con pensamientos detrás, con un objetivo detrás, un mensaje detrás de esa película y que por lo general las películas con una idea original, con una historia única, hacen que esa idea o esa definición de cine sea mucho más acertada. Y eso obviamente no significa que las películas de superhéroes sean películas sencillas de hacer o simples, todo lo contrario, son películas que llevan el límite de la tecnología y el límite del impacto cultural a otro nivel. Es decir, yo mismo, como ya sabéis en este canal, he hablado muchísimas veces de películas y de series de superhéroes que me gustan bastante. He comentado también que mi mejor experiencia en el cine fue viendo Los Vengadores Endgame. Es decir, no se trata de criticar o de apuntar con el dedo a ese tipo de películas, sino a destacar también el otro tipo de cine y arriesgarse un poco más en ese sentido y hacia esa banda. Sense of theme park has always been there. It's not bad. We used to love to go to amusement parks, you know, but now in an amusement park you have the film. Y es que realmente el objetivo y el mensaje que hay detrás de una película más estilo clásico es bastante complicado de definir. Ni los propios directores y directoras como Greta Gerwig saben muy bien cómo explicar la definición de cine. From the first shot, you know when there's an author there, and you know when it's personal, and you can feel it. You can feel it come through every moment, every shot, and the actors and every piece of it, and it just doesn't miss you. And I don't know that I can explain it better than that, but you just know it when you see it. Y de hecho hay una película que existe un poquito entre medias del cine más clásico como el de Martin Scorsese y el cine de superhéroes, que es Joker, estrenada en 2019 y dirigida por Todd Phillips. Y es que de hecho esta película se alimenta muchísimo de películas de Martin Scorsese como Taxi Driver o El Rey de la Comedia. And recently, the Joker was inspired by your cinema, I know. by your movies. But do you also consider it as a theme park movie? I don't know about that. I know the film very well, and I know Todd very well. My producer, Emma Tillinger-Koskov, produced it. Yeah. So, it's an interesting question. De hecho, Todd Phillips es un gran admirador de Scorsese y por eso se inspiró tantísimo en sus películas y usó parte del equipo técnico que suele trabajar con Scorsese en esta película. I know the script very well, so that it's really energy and incredible Joaquin and all that sort of thing. So you have a remarkable work. But for me, ultimately, I don't know if I make the the next step, which is to this character developing into a comic book character, develops into an abstraction. That doesn't mean it's bad art. It could be, but it's not for me. Aún así vemos que Martin Scorsese diferencia esta película, la aparta un poquito del cine más clásico o de su filmografía y la encasilla más en un tipo de cine diferente, ya que se basa en un cómic y en personajes ya existentes dentro de la cultura popular. Y es que para reafirmar un poquito este punto de vista de Martin Scorsese es importante también aportar datos. Si miramos las 50 películas más taquilleras y con mayor beneficio
de los últimos 10 años, solo hay 3 películas que sean originales, que no sean ni remakes, ni reboots, ni películas dentro de una franquicia, que son Zootopia, o como se pronuncie, Mascotas y Bohemian Rhapsody. Las otras 47 películas del top 50 son películas de historias ya existentes, basadas en personajes ya existentes, con historias que la gente ya conoce. Y es que estas producciones ya existentes, el punto más importante es que generan muchísimo dinero a partir de lo que viene a ser el merchandising, productos relacionados con la película o con el universo en general, y propios parques de atracciones como por ejemplo el de los Vengadores. Let me introduce you to Avengers Campus, coming to Disney California Adventure Park. This rendering shows some of the experiences, attractions, and surprises we're super hyped for. Because I saw this happening in the early 70s in Hollywood, where heads of studios were talking about really wanting to have in the industry a Disney World. Tour the studio, it's like a theme park ride. Well, why not put a film in there? Why not make the film part of that experience? Así que en ese sentido Martin Scorsese no se aleja mucho cuando dice que las películas de superhéroes son como atracciones dentro de un parque de atracciones. Aparte de ser una película como tal, sirve para vender una marca en general, en este caso Marvel. Obviamente aquí lo que surge es el debate entre negocio y arte, como ha pasado toda la vida, yo creo. Estas superproductoras que meten tantísimo dinero en las películas y que aportan un presupuesto tan alto, simplemente lo hacen como un método de inversión para generar aún más dinero, dejando de banda o sacrificando un poquito más la forma o el estilo artístico que existen en estas películas. A really hard time getting that film made, which seems insane today. Now, seeing how well the movie's done, we spent a year at Warner Brothers, and I saw emails back and forth, literally where they said, does he realize, meaning me, does he realize we sell Joker pajamas at Target? And so is that true? It's very what you're saying. Where doesn't the movies come first, the pajamas come second? Like, are the pajamas dictating the movies? No, we might be tilting the scales away from that creative viewing experience and away from movies as an art form. Como el propio Todd Phillips indica, le costó muchísimo llevar a cabo la película del Joker, ya que la propia productora le decía que era una película muy oscura y que ellos básicamente vendían pijamas del Joker en Target. Es decir, Todd Phillips aquí lo que comenta es cómo puede ser que se vendan antes los pijamas de tener la propia película. Y otro punto que aclara Martin Scorsese en este caso es la manera o el tipo en el que se consume el cine, ya que le da muchísima importancia al hecho físico de ir al cine a ver una película. Así que si intentáramos definir el cine según estos puntos de Martin Scorsese, sería la experiencia de salir de casa para ir a un lugar a ver una película, y que esta película no sea solo parte de una empresa comercial producida por una corporación masiva y basada en personajes pues ya existentes, sino en una historia individual y única que se elabora y produce a partir del lenguaje cinematográfico. ¿Eso significa que si estoy viendo una película en casa no estoy viendo cine? Pues sí y no. Obviamente que se está viendo cine, porque al final si vemos una película en casa estamos comprendiendo a través del lenguaje cinematográfico el mensaje de esa historia y estamos viendo una película y entendiendo el contexto de todo, pero el hecho de no ir al cine, de no verlo en la mayor calidad posible, de no disfrutar del sonido, de la experiencia de no poder parar la película, de el silencio, o esperemos que haya silencio en la sala, de lo que viene a ser la película en sí, se dista un poco de la experiencia como tal del cine. Además, por lo general, la mayoría, por no decir todos los cineastas que realizan una película que se va a exponer o proyectar en una sala de cine, van con la idea ya de que la gente la vea en el cine. Un cineasta no va a ir a grabar una película y va a decir, como esta la van a ver en los móviles, la voy a grabar en 1080 y ya está, porque nadie tiene un teléfono con una pantalla de 16K. No van con esa idea en mente, y es por eso que si vamos al cine a ver una película es mucho más fácil disfrutarla que si la vemos en casa con muchísimas distracciones o con una calidad que no llega a ser lo que en un principio se esperaba. Ahora, también hay que darle un punto positivo a que se puedan ver películas en casa. Actualmente, gracias a la tecnología, disponemos de probablemente el mayor catálogo de la historia del cine. Tenemos todas las películas que queramos, donde queramos, y eso es algo muy interesante para los amantes del cine, ya que en cualquier momento pueden ver una película de un director de los años 50, luego ver la última película de Martin Scorsese, y luego podemos ver una película surrealista dirigida por Luis Buñuel que hace quizá 40 años nadie se imaginaba poder verla tan fácilmente. The business has changed and everything changes all the time. Impermanence, that's what it's about. It's wide open though now. You can watch
everything, anytime, anywhere. And it puts a burden on you, on the viewer. Así que realmente la propia tecnología que le está costando tantísimo dinero y le está costando la vida al cine actual, también lo apoya de una manera más indirecta. Así que personalmente creo que Martin Scorsese tiene razón en ese sentido. La definición de cine que hace me parece muy correcta. El hecho y la experiencia de ir al cine a ver una película es mucho más disfrutable que verla en casa. Yo mismo cuando veo una película en casa a veces me cuesta muchísimo más estar atento a la película, y cuando voy al cine la disfruto mucho más porque voy específicamente a eso, voy al cine, de la misma manera que yo no miro por internet cuadros de Picasso, sino que cojo y me voy al museo de Picasso a ver los cuadros, ya que es más la experiencia de ir hasta el museo, ver la sala, ver el posicionamiento de los cuadros y todo eso. Y al final, realmente, a modo de resumen, el cine es una forma de arte y, como todo el arte en general, es muy complicado de catalogar, es muy complicado de definir, ya que está en constante evolución. Siempre va de la mano de algo que hace avanzar ese arte. Por ejemplo, la pintura, la escultura suele ir de la mano de la historia como tal, y luego el cine, por ejemplo, se ve mucho más influenciado por la tecnología, como he dicho al principio. Si la tecnología avanza, el cine avanza. Por lo tanto, es muy complicado de decir esto es el cine y esto no es cine. Pero si alguien tan importante dentro de la industria como Martin Scorsese da su opinión y da su punto de vista, es importante al menos escucharlo, intentar entenderlo, y si no estamos de acuerdo, pues realmente aportar el punto de vista personal y que sea lo más acertado posible para poder contrarrestar pues su primera afirmación. Así que, en conclusión, el cine podría estar muriéndose como lo conocemos actualmente y podría estar evolucionando hacia un nuevo tipo de cine que hasta el momento pues no conocemos o que no entendemos. Así que tocará esperar unos años a ver qué se inventa, a ver cómo evoluciona todo y sobre todo si será una mejor experiencia que la que tenemos actualmente en los cines. Así que dejadme en los comentarios vuestra opinión, me gustaría escuchar a ver cuál es vuestra idea sobre el cine actualmente o cómo definiríais el cine. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos que seguro que os gustará, y por aquí en mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en darle a like, comentad, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.